En el contexto de las guerras napoleónicas y con una España aliada a Francia, Inglaterra veía cada vez más restringido su comercio. Entonces, la Royal Navy comenzó a buscar nuevos puertos y territorios desde los cuales obtener recursos para financiar la costosa guerra en Europa y saciar el hambre de mercado que tenían las poderosísimas industrias británicas. En abril de 1806 partiría desde Cabo Nueva Esperanza una escuadra compuesta por 5 navíos y 5 buques de transporte, al mando del comodoro John Popham y del brigadier William Carlos Beresford, quien años más tarde sería una figura destacada en las guerras contra Napoleón. Los mandos británicos sospechaban, debido a su extensa red de espías, que desde el puerto de Buenos Aires salía una enorme cantidad de riquezas provenientes de todo el virreinato rumbo a España. La expedición sería autorizada por el mayor general David Byron, y sería en junio del mismo año que sus sospechas serían confirmadas. Grandes sumas circulaban constantemente por el Río de la Plata hacia el Atlántico. El 25 de junio, la flota invasora, con un contingente de más o menos 1.600 hombres, desembarcaría en Quilmes. Mientras tanto, el virrey Rafael de Sobremonte se encontraba en el teatro viendo una comedia, y al ser advertido de la invasión, intentó organizar una defensa que sería inútil, por lo que finalmente decidió retirarse hacia el interior llevándose consigo el tesoro real. Ante la escasa resistencia inicial llevada a cabo por el coronel Pedro Arce, los ingleses avanzaron rápidamente y ocuparon Buenos Aires en pocas horas. Se establecerían los términos de la capitulación, que implicaban la entrega de los caudales reales. Serían anoticiados de que el tesoro no estaba en la ciudad. Entonces, Beresford decidió amenazar a las autoridades del cabildo con exigir de que si no le decían dónde estaba, lo tendrían que poner de su propio bolsillo. Los cabildantes, ante la amenaza, revelaron hacia dónde se dirigía. De esta manera, y con la información en sus manos, los británicos lograrían interceptar el tesoro cerca de Luján, y unos 20 días más tarde sería embarcado en la fragata Narcissus. El tesoro transportado era el equivalente a 8 carros con aproximadamente 5 toneladas de plata cada uno. Llegarían a Londres el 12 de septiembre del mismo año, y sería recibido con gran felicidad y gritos de alegría entre los altos mandos y los gobernantes británicos. De esta manera, Buenos Aires se había convertido en una colonia inglesa, y el nuevo autoproclamado administrador Beresford sería recibido con pleitesía por un sector del comercio local, esperando la apertura económica que el monopolio español había restringido durante años. Incluso se celebró ciertos actos religiosos en su honor. También, al enterarse este sector del fanatismo del inglés por los dulces, le darían como regalo bandejas llenas de dulce de leche, batata y otros tipos de postres. El flamante brigadier, luego de la degustación, olvidaría devolver las bandejas de plata a sus dueños. Además, la nueva administración le tomó juramento a todos los funcionarios presentes a nombre del rey inglés. Todos le juraron lealtad al monarca británico, menos uno, Manuel Belgrano. Los invasores no se quedarían con los brazos cruzados y empezaron a tomar medidas. En la aduana se designaría a un tal José Martínez de Hoz, y así también Beresford mandó realizar un desarme de toda la población, quedándose con armas y pólvora que estaban almacenadas en el fuerte de Buenos Aires. De esta manera se apoderó de 106 cañones de diversos calibres, fusiles con guarnición de latón, bayonetas, carabinas, pistolas, espadas y una enorme cantidad de balas y pólvora. Pero no todos aceptaban la ocupación. Planes de los más curiosos comenzaron a confabularse contra los ocupantes británicos. Uno de ellos fue el que pasó por la cabeza de Martín de Álzaga y Pueyrredón, quienes pensaron en construir un túnel por debajo del fuerte, actual Casa Rosada, y hacerla explotar por los aires con la pólvora que habían logrado esconder al momento del decomiso. Uno de los primeros intentos de levantamiento se dio desde Pedriel. Los rebeldes habían preparado unos aproximados 800 hombres que fueron atacados por Beresford, quien le había dado el mando al coronel Pack.
fue con los Highlanders del 71, una tropa de élite del ejército británico, y ganaron la jornada. También comenzaron a organizarse milicias criollas y españolas para recuperar la ciudad desde Montevideo, a mando del francés Santiago de Liniers, quien lideraría la reconquista más tarde. Con alrededor de casi 800 hombres, Santiago de Liniers iniciaron el asalto desembarcando en una de las costas de Buenos Aires. A su vez, el teniente de navío Juan de Vargas se quedó estacionado en el río con un pequeño contingente de hombres a modo de distracción por si la flota británica, que todavía estaba en el río, decidía desembarcar en apoyo a su ejército en tierra. Liniers había definido un plan de ataque a las posiciones británicas, en principio dividido en 3 columnas. Este plan sufriría variaciones debido al accionar de los voluntarios que empezaron a hostigar dentro de la ciudad. Por eso, llegó a anticipar 1 hora el ataque, aprovechando el entusiasmo y el éxito que tenían esas guerrillas en el interior de la ciudad. Liniers no avanzó de manera improvisada. Dividió sus fuerzas en 4 columnas, cada una con un objetivo preciso dentro de la ciudad. La primera, al mando del capitán Manuel Martínez, avanzó con los blandengues por las calles Florida y Perú. Su misión era directa: llegar hasta la Plaza Mayor y tomar al Cabildo. Llevaban consigo solo un cañón, pero debían avanzar con mucho cuidado por el intenso fuego británico. Detrás de ellos marchaba la segunda columna, comandada por Juan Gutiérrez. Contaban con un cañón de 18 y un obús. Su objetivo sería la catedral. En el medio del combate serían reforzados por dragones enviados por el propio Liniers. La tercera columna estaría al mando del coronel Pinedo. Giró por las calles laterales para atacar también la zona de la catedral, buscando de esta forma presionar desde otro ángulo y lograr dividir a los defensores. Finalmente abrió una cuarta columna, liderada por el propio Liniers. Avanzó hacia la Recoba y su tarea era golpear el flanco británico y cerrar el cerco sobre la plaza. La batalla se ligaba calle por calle. Los británicos resistían con metrallas desde posiciones elevadas y cada avance costaba vidas. Pero algo empezaría a cambiar. Cuando los criollos lograron emplazar sus propios cañones a apenas 1 cuadra de la plaza, el equilibrio se rompió. Desde los balcones y las azoteas, vecinos armados comenzaron a disparar y a arrojar todo tipo de proyectiles. La presión al Imperio Británico se le volvió insoportable. Los ingleses, cada vez más acorralados, se replegaron hacia la Recoba y el fuerte. La ciudad ya no era suya. Ante la presión y el aumento de los caídos británicos, y ya sin posibilidad ni de escape ni de triunfo, solo restaba rendirse. Y es así que Beresford procede a la capitulación. El saldo de la operación había sido de 200 bajas locales contra alrededor de 300 enemigos. Tras intensos combates urbanos, los criollos y españoles lograron la rendición del Imperio Británico. Buenos Aires había sido reconquistada. Pero esto no era un cierre. Era el final del primer capítulo. La historia no había terminado. Estamos en 1807 y el Imperio Británico todavía no estaba dispuesto a renunciar al Río de la Plata. Tras la derrota del año anterior, la flota inglesa permaneció en la región, esperando refuerzos desde Londres. El nuevo contingente llevaría a sus fuerzas a casi 14.000 soldados, una cifra imponente frente a los aproximadamente 30.000 habitantes que vivían en Buenos Aires. Pero esta vez, la situación era distinta. El virrey Sobremonte había sido desplazado. En su lugar asumió Santiago de Liniers, el héroe de la Reconquista. Y ese hecho marcó un precedente histórico. Por primera vez, los habitantes del Río de la Plata tomaban una decisión política sin consultar a España. Además de que Liniers no era español peninsular, sino que era de origen francés. Por tanto, estábamos frente al primer gobernante del virreinato que no provenía directamente de la metrópoli. El nuevo flamante virrey no perdió el tiempo.
Se organizó la defensa y se fortalecieron las milicias urbanas, patricios, arribeños, húsares del rey, andaluces, pardos y morenos. La ciudad entera comenzó a militarizarse. Miles de hombres de sectores populares encontraron a las milicias no solo una forma de defender la ciudad, sino también de recibir ingresos y reconocimiento social. Buenos Aires ya no era una ciudad improvisada, era una ciudad en armas. A mediados de junio de 1807, el ejército británico al mando de John Whitelock partió hacia el Río de la Plata con aproximadamente 13.500 hombres. Tras asegurar Montevideo y organizar sus fuerzas, los británicos avanzaron hacia Buenos Aires y el 4 de julio sitiaron la ciudad. Todo indicaba que el regreso del inglés sería rápido y definitivo, pero Whitelock cometió un error. El general británico, luego de una victoria en Miserere, otorgó 3 días para que la ciudad se rindiera. 3 días. Los porteños aprovecharon ese tiempo al máximo. La ciudad se transformó en una fortaleza improvisada. Se levantaron barricadas calle por calle y desde los balcones se prepararon posiciones de tiro. Se almacenó piedra y agua hirviendo. Hombres, mujeres y niños participaron en la defensa. Buenos Aires decidió que no iba a rendirse. El 5 de julio, Whitelock dividió a su ejército en 12 columnas y avanzó desde Miserere, confiado en una victoria rápida. Pero encontró algo inesperado, una guerra urbana feroz. Las columnas británicas quedaron atrapadas en las calles angostas y desde las azoteas caían disparos, piedras y agua hirviendo. Cada cuadra era una emboscada. La ciudad peleaba como un solo cuerpo. Con varias columnas ya derrotadas y dispersas, Liniers ofreció condiciones de rendición. Sin embargo, algunos oficiales británicos, como el general Robert Craufurd, resistieron atrincherados en edificios como iglesias de Santo Domingo. Los combates continuaron durante horas, entre disparos, bombardeos y caos urbano, hasta que la situación británica se volvió insostenible. Finalmente, a Whitelock no le quedó otra más que aceptar las condiciones impuestas por Liniers y agregar la exigencia de Martín de Álzaga, que añadiría una cláusula clave. Los británicos debían abandonar también Montevideo en un plazo de no más de 2 meses. Buenos Aires había vencido. Las tropas inglesas se retiraron de la ciudad y el 9 de septiembre abandonarían también definitivamente la banda oriental. De regreso al Reino Unido, a Whitelock lo sometieron a una corte marcial. Sería declarado culpable de casi todos los cargos y sería destituido del ejército, considerado incapaz de servir a la corona. Uno de los factores decisivos fue haber aceptado devolver Montevideo como parte de la capitulación. La derrota había sido militar y política. Hasta hoy, los cuerpos de muchos de los caídos en ambas invasiones nunca fueron hallados. Las calles, que fueron campos de batalla, guardan todavía ese silencio. Buenos Aires, por segunda vez, había derrotado al imperio más poderoso del mundo hasta ese entonces.